Hola, Evan Montes de Call Throne. Quería hablar sobre esta noticia de esto que descubrieron hace poco en las pirámides. La pirámide de Keops puede concentrar energía electromagnética a través de sus cámaras ocultas. Entonces parece que los científicos descubrieron que la estructura de las pirámides actúa como no sé, una cámara de resonancia donde concentra esta energía electromagnética por sus cámaras y lo concentra en su base, y ahora dicen que esto puede inspirar la creación de diseños de nanopartículas para sensores, computadores, ópticas y otros aparatos del futuro. Estas pirámides son tecnología creadas en una época donde no existía esa tecnología. Yo en mi época, yo antes del cristianismo, yo era como muy metido en todo ese tema ¿de qué? Teorías de conspiración, de sociedades secretas, de sectas y todas esas cosas. Yo cuando me convertí al Señor, hace 14 años ya, yo traje todo eso conmigo y yo buscaba como mirar todo eso a través de la Biblia, de todo esto de sociedades secretas y como el plan del anticristo. Y yo oraba y yo le preguntaba a Dios como que yo quería saber como revelaciones de estos misterios y esas cosas. El caso es que al comienzo Dios sí como que me daba una que otra revelación de una que otra cosa, de estas pirámides y todo como con un propósito, ¿no? Pero ya llegó un punto donde mi esposa me dijo un día que ya no más. Que Dios como que le reveló a ella que para qué quiero yo saber todo eso, de qué me sirve. Y entonces entendí de que no es que no hayan teorías de conspiración, no es que no hayan sociedades secretas haciendo planes ocultos para dominio mundial. No es que sí, no es que no. Lo que pasa es que hay otras prioridades con Dios, y teorías de conspiración y sociedades secretas no es exactamente una prioridad con Dios para con nosotros. ¿Por qué lo digo? Imagínenlo de esta manera. Digamos que estamos en el Titanic, ¿cierto? Estamos en el Titanic en su único viaje y de pronto el Titanic le pega a un iceberg y se empieza a hundir. Entonces, imagine que en ese momento que se está hundiendo el barco, nos ponemos a hablar sobre teorías de conspiración de por qué el barco se está hundiendo. Entonces uno comienza, no, eso es como un plan ahí para que cobrar el seguro de los dueños y hacerse millonarios. Y yo digo, no, eso es como un plan ahí para comenzar una guerra y no sé qué de... Y no, bueno, cantidades de teorías mientras el barco se está hundiendo. Entonces, en un momento como esos, las teorías de conspiración no son importantes. Lo importante es buscar provisiones, buscar un barco salvavidas, tener como cobijas y mantenerse como calientico y estar como con comida y estar como preparándose para ya abandonar ese barco y estar en uno de los barcos salvavidas y con las provisiones necesarias. Esa es como la prioridad. De nada sirve andar en teorías de conspiración si el barco se está hundiendo. Entonces ese es como el por qué Dios me dijo que ya dejara eso, porque este mundo está entrando a juicio, va a haber gran destrucción, va a haber muchas cosas como muy tremendas y muy tenaces, y nosotros tenemos que prepararnos para eso, entrar en sus mecanismos y sus esquemas de protección para lo que viene, y no andar ahí simplemente distraídos con teorías de conspiración de por qué está pasando las cosas como están pasando y quién está detrás de ello. Entonces, no es que sea verdadero o falso, no trata de eso, sino que no es prioridad. Y Dios habla a través de los sueños, y muchas veces uno tiene como sueños con mucha simbología que claramente uno entiende que es de Dios y que hay un mensaje detrás de todo eso. Y Dios me dio como 3 o 4 sueños en esas épocas de mi obsesión con las teorías de conspiración. Y una de esas, yo me acuerdo, aquí les cuento como para que ustedes tengan una que otra referencia en cuanto a simbolismos en sueño. Yo estaba en una camioneta como pasajero, y yo iba como por un bosque en una carretera de tierra, en una carretera destapada.
Y iba manejando uno de estos personas sureñas de Estados Unidos, un redneck, que los llamamos, que son como los sureños, los de campo. Él iba manejando, era de noche, y él hablaba de las teorías de conspiración, y me hablaba y decía cosas como, sí, es que el gobierno está envenenando el agua y o las farmacéuticas están conspirando para mantenernos enfermos. Y así, manejaba todo así como todo alborotado y yo escuchándolo. Entonces, yo entendí ciertas cosas con el tiempo de simbolismos que hay en el sueño. Una cosa que entendí es que cuando es o sea, cuando es un sueño de Dios, cuando es simbólico, noche representa ausencia de Dios. O sea, Dios es luz y noche representa que no está Dios. O sea, que tú estás en tu propio cuento. O sea, no es de Dios. Una carretera de barro. El hombre fue creado del barro. O sea, el barro significa hombre. Y este camino de barro, esta carretera de barro, significaba que yo iba por mis propios caminos. No estaba yendo por los caminos de Dios, sino mis propias. Yo estaba andando por mis propios conceptos, mis propios caminos. Entonces, pues el sureño, el hombre del campo de Estados Unidos, pues sí, representaba eso. Eso también era como un reflejo mío. Entonces, como metido en mis teorías de conspiración, andando por mis propios caminos y no teniendo la iluminación de Dios para que Él me guiara por donde Él quería que yo cogiera, donde Él quería que yo, en los caminos que Él quería que yo estuviera. Hoy en día esos caminos son pues de estudio, de obediencia, de entendimiento de la Biblia, de su voluntad, de las leyes, los mandamientos, muchas cosas que aprender y de lo cual uno puede estar muy distraído cuando está solamente yendo tras teorías de conspiración. Sin embargo, hay teorías de conspiración y hay hechos de conspiración. Y la verdad es que existen muchas conspiraciones en este mundo. Y yo quisiera como hablar así como ligeramente o informalmente de ciertas cosas, ciertos temas. Comenzando con estas pirámides. Una cosa que hay que tener en cuenta es que estos pirámides, no, o sea, no solo eran los egipcios que lo hacían, también los mayas, también en otros lados del mundo, hacían las mismas estructuras y todos tenían como conocimiento de una tecnología que es avanzada incluso para esta época nuestra. El caso es que coincidencialmente, todos los que hacían esas estructuras alrededor de todo el mundo, en el pasado, en la historia antigua, nunca dejaron planos, nunca dejaron planos, ni diseños, ni registros, ni archivos, ni información de ningún tipo de cómo hacían esas estructuras, con qué tecnología, con qué conocimiento. Los que tenían esa tecnología, ninguno en ningún lado del mundo dejó registros de ello. Entonces, lo que estamos viendo es que eran sociedades secretas en esas épocas que hacían esto. Era conocimiento oculto, era ocultismo. Ellos obtenían esta información por medios espirituales, practicando ocultismo y esoterismo. Y eso es lo que hacían ellos en ese entonces. Es lo mismo que se está haciendo hoy en día, principalmente por la masonería. Los masones son esos nuevos arquitectos con información oculta, esotérica, para crear un nuevo mundo. Entonces son temas que voy a tocar así, no meterme mucho en el tema, sino tocarlos así como ligeramente y sobre todo que quiero dar como mi propio testimonio de haber sido criado en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, porque allá hay mucha masonería. Entonces como que quisiera hablar sobre esos temas así como una conversación y mirar cómo realmente está llevando a la sociedad a algo muy parecido a lo que se ve en la Biblia para fin de tiempos. La Biblia no habla mucho en cuanto a la política, la estructura sociopolítica del mundo en fin de tiempos bajo el reinado del anticristo, pero sí tiene como suficientes detalles
como para uno como crear el escenario en su mente de más o menos cómo va a ser. Y lo que están haciendo los masones está llevando como a eso. Entonces hablaremos de eso como más, así como un poquito más de detalle, pero como conversación, no tanto como un estudio bíblico, porque igual, si me entienden, no es como el tema de mi canal ni nada, pero es interesante y creo que ya hay muchas teorías de conspiración que ya están dejando de ser teoría y simplemente ya están saliendo a la luz. Entonces, hablamos pronto de todo ello. Muchas gracias por ver. Chao.